Es momento de enlazarnos telefónicamente con mi compañero Iván Saldaña, quien está en el Senado para contarnos todos los detalles de este fiscal de Nayarit, que estaba más que metido, embarradísimo en el narco. Iván, adelante con la información. Tenemos un problema con la tecnología, ya lo sabe que no tiene palabra, pero más adelante vamos a tener a Iván para que nos platique acerca de estos temas. Mientras tanto, vamos a enlazarnos ahora sí a la residencia oficial de Los Pinos, donde el presidente Enrique Peña Nieto toma la palabra en el marco de la presentación del informe anual de actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchen. Señores consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, a las y los legisladores federales que amablemente nos acompañan, a presidentes de las comisiones de derechos humanos de las distintas entidades federativas que de igual manera se encuentran aquí presentes, a representantes de la sociedad civil y de distintas organizaciones de la misma, particularmente que tienen por causa y defensa los derechos humanos. Gracias por su presencia. De igual manera, quiero saludar a servidores públicos que colaboran en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a toda esta muy distinguida audiencia que hoy nos acompaña. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, quiero reconocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su trabajo, capacidad y profesionalismo. Los servidores públicos de esta importante institución contribuyen a diario con su labor y su compromiso al desarrollo integral de México. Sé que su trabajo no es sencillo y que muchas veces demanda hacerlo en condiciones adversas. Cada una de sus acciones conlleva una historia de defensa, protección o promoción de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resume lo que ha realizado en su amplia e intensa labor durante 2016. Constituye además un recordatorio objetivo de los retos que aún tenemos como país. Mi gobierno ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estamos decididos a avanzar en su cumplimiento. Cada una de las instancias del Gobierno de la República que haya recibido recomendaciones habrá de llevar a cabo una revisión de las causas y un plan de trabajo para atenderlas. Los avances de este plan de trabajo serán reportados a la Secretaría de Gobernación y se darán a conocer antes del próximo informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De los diversos aspectos que contiene el informe, sin menoscabo de ninguno, permítanme referirme a 5 temas específicos. Primero, quiero hacer referencia a las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, como las ocurridas recientemente en Chihuahua, Guerrero y Veracruz. Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión. Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Ante esta realidad, debemos hacer una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Es necesario fortalecer los instrumentos y acciones de protección en el ámbito federal y desde luego también, como aquí lo ha señalado el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito local. Esta es una responsabilidad que exige corresponsabilidad. Segundo, quiero referirme al tema de desaparición forzada, otro delito grave que nos lastima a toda la sociedad. Es urgente garantizar, como lo ha señalado el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas y, sobre todo, mitigar la aflicción y la angustia de sus familias, esclareciendo estos hechos. Reconozco al Congreso de la Unión por trabajar en la elaboración de una ley que contribuya a poner un alto a este aberrante delito. Tercero,
Es prioritario que procuremos los derechos humanos de los migrantes y especialmente de quienes retornan a nuestro territorio. Por eso, en la frontera norte, pusimos en marcha el programa Somos Mexicanos, para que nuestros paisanos puedan regresar en condiciones dignas, con pleno respeto a sus derechos y se incorporen a la actividad productiva. Cuarto, estamos poniendo especial énfasis a la defensa y protección de los derechos fundamentales de nuestras niñas, niños y adolescentes. Estamos decididos a generar una política de Estado en esta materia a través de la instalación del Sistema Nacional. También hemos trabajado de la mano de los gobiernos locales para establecer sistemas estatales y municipales que defiendan el interés superior de la niñez. Y quinto, asumimos como una estrategia prioritaria y permanente el que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia. En México, la mayoría de las mujeres se enfrenta a obstáculos, prejuicios y agresiones que vulneran su libertad o limitan su desarrollo. No obstante, importantes avances como los centros de justicia para las mujeres y el mecanismo de alertas de violencia de género, aún hay graves desafíos y retos pendientes que requieren que redoblemos nuestros esfuerzos. La violencia contra las mujeres tiene graves costos sociales, económicos y de salud. La violencia destruye a las familias y gangrena a la sociedad misma. Por ello, no puede haber espacio para la indiferencia. Nadie debe ser cómplice de la violencia ni de la discriminación en contra de las mujeres. En la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la erradicación de la desaparición forzada, el trato digno a los migrantes, la defensa de niñas, niños y adolescentes y la eliminación de la violencia contra las mujeres, todos debemos asumir la parte que nos corresponde. Poderes, órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas y la sociedad en su conjunto. El informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un referente obligado para saber cómo vamos como país y qué nos falta atender. Señoras y señores, hoy quiero frente a ustedes reiterar que el compromiso del Gobierno con el respeto a los derechos humanos es firme e indeclinable. En recientes intervenciones, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con ello coincido plenamente, ha señalado que la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales están ligados a la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley. Y efectivamente, la mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley. Y para que se aplique la ley, México requiere de instituciones fuertes. La impunidad lastima y violenta a la sociedad, erosiona nuestros valores compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos. Un país sin leyes e instituciones fuertes es un país vulnerable, es una nación desprotegida frente al delito y la violencia. De allí la necesidad de que sigamos fortaleciendo las instituciones y nuestro marco jurídico. Uno de los grandes pendientes es atender la demanda de las Fuerzas Armadas y avanzar hacia una ley que dé certeza a su actuar en materia de seguridad. Es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos. Y en este punto quiero hacer un reconocimiento público a nuestras Fuerzas Armadas. Ellas han asumido la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado. Finalmente, señoras y señores, quiero referirme a un tema
que está en la coyuntura del orden internacional y precisamente que tiene que ver también con la asignatura que hoy nos convoca, que es la defensa de los derechos humanos. El respeto a los derechos fundamentales nos obliga a la defensa de la democracia y de sus instituciones. Nos obliga a la defensa de la democracia representativa que reconoce la pluralidad de una sociedad y de su diversidad. En las últimas semanas, el Gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y ha promovido, en el marco de la OEA, que sean los propios hermanos venezolanos, a través del diálogo, quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. México observa, por lo tanto, con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. Ante estos hechos, México no puede permanecer indiferente, como no lo hicimos en 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al gobierno constituido. En aquella ocasión, México alzó su voz en la OEA para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Hoy México actúa con la misma convicción en defensa de los valores esenciales de la democracia y del orden constitucional en Venezuela. Por ello, he dado instrucciones a la Cancillería mexicana para que la voz de México se escuche nuevamente en la OEA y en todos los foros pertinentes con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con entrañable cariño al pueblo venezolano. Hago votos porque la vía del diálogo de buena fe y a través de él Venezuela recupere muy pronto y a plenitud el orden democrático. Finalmente, quiero concluir mi intervención reiterándole mi felicitación y reconocimiento al licenciado Luis Raúl González Pérez, a todos los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su trabajo incansable en favor de México, así como de la dignidad y las libertades de todos los mexicanos. De igual manera, le reitero lo que le he expresado tanto en encuentros privados como en público, la invariable disposición que hay del Gobierno de la República para que en este acompañamiento y relación institucional y de mutuo respeto podamos seguir haciendo nuestros esfuerzos o compartiendo esfuerzos para que en México prive auténticamente una sociedad de derechos y una sociedad que esté sustentada en el respeto a los valores fundamentales y valores que compartimos, pero esencialmente en una nueva cultura que ponga por delante la defensa y respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias.